tu libro Enigmas de la Iglesia, de Misterios de la Iglesia. Hoy cómo estoy yo, Carmen, hoy. Y es que lo de Ponferrada me ha dejado tocado. Misterios de la Iglesia, claro que sí. Editorial Edaf, con un espacio sobre los exorcismos reales o lo que motivó la historia del exorcista. Voy a daros tiempo, amigos, voy a daros tiempo. Porque si estáis en una carretera, mejor, más vale que lleguéis pronto a casa. Si estáis en la cama, bueno, lo de apagar el receptor nunca, desde luego. Pero va a haber cosas bastante duras, cosas pero la que impresionan. gente que sea muy sensible, bajarlo un poquito, sí. Por eso mismo sorteamos ese libro hoy, ¿no? 3 ejemplares, Carmen. 3 ejemplares entre todos aquellos que nos manden mensajes al 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. 3 libros de Misterios de la Iglesia, editado por Edaf. Vamos rápidamente, antes de meternos en el meollo terrorífico esta noche. Ya sabéis, a veces historia, a veces arqueología, a veces criminología, a veces asombro, a veces miedo. Al menos a mí esto me da bastante repelús, pero es la noticia, es el documento y hay que hablar de ello. Carmen, vamos muy rápido, si te parece, con las opiniones que recogimos y que estamos recogiendo estos días con los SMS destacados. Lidia desde Barcelona, por ejemplo, nos preguntaba, ¿habéis leído Jacobus de Matilde Asensi? Sí, y la verdad es que lo interesante es que en ese lugar mágico donde estuvimos, las médulas, ella ubicaba, ya vimos que había ciertas dotes que podrían ser reales, el Arca de la Alianza. Otro amigo nos preguntaba, ¿puede ser que escupieran a la cruz porque no murió Jesús en la cruz, sino Dídimo Tomás, supuesto hermano gemelo de Jesús? Nos decía Quique de Talavera. Los templarios hablamos de que en sus ritos, por los que fueron quemados y ejecutados, escupían a la cruz. Javier Sierra, allí en vivo, en Ponferrada, nos explicó que eso podía ser una simbología de que no era escupir a Cristo, sino a todo lo que significaba aquella crucifixión, a los que crucificaron a Cristo. Pero hay teorías también mucho más disparatadas, en mi opinión, como la de que Jesús tenía un hermano. Menudo tema. En referencia a eso también, Lucas de Almería nos decía, los templarios escupían a la cruz porque descubrieron que Jesús no murió en ella, sino que arribó hasta costas francesas. José Luis de Valencia, ¿el catarismo proviene del maniqueísmo? Maniqueísmo, sí, dicen muchos que viene de esa división rotunda entre un mundo bueno, un mundo malo, fuerzas del bien, fuerzas del mal, y una creencia muy dividida en ese aspecto. Los cátaros, hablamos de ellos, los cátaros de León, único caso quizás de personas herejes cristianas que fueron también quemadas, fue un programa duro, y que sobrevivieron de alguna manera. Bueno, ahí estaban, creemos que sí, que hay una raíz maniqueísta, como dice la filosofía, en esta gente extraña que renegó de la Iglesia, a la que consideraban corrompida y a la que consideraban que se había apartado de las verdaderas palabras de Jesús. Otra amiga nos decía, cada programa me sorprendéis más, os escucho siempre, vivo junto a uno de los cementerios más antiguos de Lanzarote y ahora estoy sola en casa. También Óscar de Bilbao, ¿qué libro recomendáis para saber más sobre los caballeros templarios? Vamos muy rápido porque sabéis que los libros son básicos en nuestro programa. Yo recomendaría, por supuesto, el de los 2 invitados que estuvieron, magníficos, Mariano Fernández Urresti, Los templarios y la palabra perdida, Los templarios y la palabra perdida, tomad buena nota, de Edaf. Javier Sierra, Las puertas templarias, para ver desde otra óptica el tema, Martínez Roca lo editó, y, importante, Nicholas Wilcox, o lo que es lo mismo, Juan Eslava Galán, hizo La lápida templaria. 2 novelas con mucha realidad para meterse en el tema. Y si queréis 2 apuntes más, 2 libros magníficos. Uno, Los enclaves templarios, de Juan García Tienza, Los enclaves templarios, un recorrido por la España donde estuvo esta gente, apasionante, fotográfico, lo hizo Martínez Roca. Y por último, Los templarios y otros enigmas medievales, de Eslava Galán, editado por Planeta. Yo creo que es un buen repóquer. Antonio desde Getafe, ¿hay alguna conexión entre los templarios y el priorato de Sion? El tema que está en boca de todo el mundo, todas las revistas, todas las películas, todos los detalles, Código da Vinci, priorato de Sion, Rennes-le-Château, templarios, cátaros, enigma sagrado. Bueno, va a haber muchas novedades. Yo tengo que adelantar que nosotros, Carmen, con mucho escepticismo, estamos queriendo contar, escribiendo, viendo, no sabemos, a veces adelante, a veces atrás, toda esta historia tan extraña y tal y como lo hemos vivido, además muchas veces con Milenio 3. ¿Os acordáis que hicimos 2 programas sobre el Código da Vinci? Cogimos nuestro coche y que nos fuimos hasta Francia a recorrer toda esa zona para emitir desde allí algunos documentos. Bueno, dentro de muy poco, pues noticias importantes. Más preguntas sobre ese mismo tema. ¿Los pergaminos que encontró Berenguer Saunier procedían de los cátaros?
Una de las teorías es que Berenguer Saunier, ese cura de Rennes-le-Château, espero que hayáis oído el programa, se encontró un tesoro que podía ser unos documentos de aquellos últimos cátaros que, casualidad, habían sido exterminados en esa misma zona. La historia es tan apasionante que por eso nos hemos metido en ella. Tenemos, Carmen y yo, una idea, que es intentar contar a gente como nosotros, o sea, que ni se cree nada ni se deja de creer, que simplemente quiere toda la información fácil y sencilla, toda esta historia, todas las implicaciones, todo lo sectario, todos los fraudes. Puede ser un camino apasionante. Si Dios, el destino, la providencia o la casualidad o las fuerzas que haya lo quieren, pronto podremos, digo yo, finalizar esta obra titánica. Guzmán nos pregunta, ¿dónde, cómo, cuándo la biblioteca de los templarios? Ese tema me apasiona. Pues ya lo veis, Ponferrada. Tuvimos el concejal de Cultura, director del Museo del Ferrocarril, Jesús Couriel, que se ha propuesto, y nos lo dijo en vivo en Ponferrada ante todos vosotros, la única quizá biblioteca templaria del mundo especializada para saber la historia y para ayudar a los investigadores. Ojalá lo consigan. Desde este momento tienen todo el apoyo de Milenio 3. Óscar de Ávila nos dice, después de llegar a Ponferrada ayer y no conseguir entrada, decidir a Santiago, Las Médulas, Cruz de Ferro y muchos otros pueblos. Pues bueno, aprovechó el viaje, desde luego, pero me da mucha pena. Óscar de Ávila, como tantos y tantos amigos fieles que van de otras partes, y eso es un problema, porque no sabemos. ¿Habrá algún día una posibilidad de reservar entradas para la gente que viene de fuera? Es que no lo sabemos. Os lo decimos sinceramente, es que no suele ocurrir. Los programas cuando salen va la gente de allí, pero no de fuera, de otras partes. Eso provoca una serie de problemas importantes. Intentaremos solventarlos. Yo os doy un consejo como amigo. Siempre que haya un programa de Milenio, haya o no haya entrada, yo, desde luego, yo iría. Y luego estoy seguro que de alguna manera, mejor o peor, podrían ver ese espectáculo que yo creo que siempre es inolvidable. Para nosotros y ojalá para vosotros. Óscar, ánimo. Y Pere Villores nos decía, me gustaría que me contarais alguna historia sobre los exorcismos que se realizaron en el santuario de la Balma. Bueno, pues más apropiado imposible. Un día penetraremos en ellos. Yo estuve con nuestro colega Fran Contreras investigando, ¿te acuerdas, Carmen? Esa historia, en esa zona de la Balma. Hicimos una serie de reportajes. Hubo un reportero español magnífico, se llamaba Lardo Prats, y hizo un trabajo tremendo. Uno de los primeros trabajos donde se mostraba la España profunda y negra, la España de los exorcismos. En las cuevas de la Balma se hacía espiritismo primitivo, se hacían rituales extraños, la gente se contorsionaba, gritos en las cuevas, mujeres enlutadas, ojos en blanco, gritos, alaridos, lenguas extrañas. Aquellos sucesos acabaron a tiros, nunca volvieron. Había miles de personas, iban a la Balma porque suponían que en esa pelada montaña del Maestrazgo de Castellón podían curar sus males, los males que según ellos les propiciaba ni más ni menos que Satanás, el príncipe de las tinieblas. Tradición y España negra. Por cierto, aquellos reportajes, periodismo que da mil vueltas al de hoy en día, se llamaban 3 días con los endemoniados. Y yo le digo a Carlos Nicolás, en la Nave del Misterio, porque él ha estado escuchando los documentos, que nos metemos en materia, respiramos todos fuerte, y como Milenio sabéis que es la montaña rusa de sensaciones, vamos a viajar a lo más profundo quizá de la mente, de la ignorancia, del diablo de verdad, quién sabe. Xenoglosia o glosolalia, ya lo sabéis, 7640, palabra Milenio. Hoy nos interesa más la opinión vuestra que nunca. Queremos que seáis nuestros observadores, escuchadores de cabecera. ¿Qué os inspira todo esto que vamos a escuchar? Esta investigación, como siempre, en vivo. Carmen Porter, autora de Misterios de la Iglesia. Y repito lo del libro porque hoy lo sorteamos y porque empieza con una historia así que vuelve a estar de actualidad. Alardo Prats hizo su libro en 1929. Han pasado prácticamente 80 años y esa figura sigue estando más viva que nunca. Lo vemos porque el mal existe. El mal existe y lo estamos viviendo. Tiene muchas formas. En algunos lugares lo representaban, ¿os acordáis del Pancho en Garganta la Olla, en Extremadura? Algunas personas decían que el diablo adaptaba formas que fueran perceptibles, que fueran de nuestro entorno cultural. Se aparecerá de forma diferente en Asia que la que adoptará para un pastor extremeño. ¿Os acordáis de la historia del Pancho? Que iba en mitad de una montaña, que se encerró en su covacha y que de repente escuchó a una mujer que decía: tengo frío, tengo frío. ¿Os acordáis que la leyenda que mató de verdad a ese hombre, cuya tumba está en Garganta la Olla, abrió la puerta y vio una especie de monja? Encendió la lumbre, aquella monja no miró el crucifijo y comprobó
que tenía patas como los chivos. Xenoglosia o glosolalia, Carmen, ¿qué es? Pues es el hablar lenguas desconocidas para aquella persona, pues además sí que estoy el significado concreto porque viene del griego glosa, que quiere decir lenguaje oscuro, y de lalein, hablar lenguas ocultas, lenguas extrañas para la persona. Nosotros hemos sido testigos de algunos de esos casos, tanto después de que una persona haya sido hipnotizada y haya regresado en teoría a vidas anteriores. Esa persona estaba en Albacete, tan solo conocía su idioma, el castellano, y de repente, nadie sabe cómo ni por qué, comenzó a hablar una extraña lengua que uno de los profesores que se encontraba allí identificó como inglés, pero del siglo XII o XIII. Aquella mujer, en ese misterio que significa la hipnosis, empezó a describir una campiña, una casa, una especie de crimen, unos caballos. El especialista hablaba de un sajón antiguo, un idioma que no podía explicar de ninguna manera la cultura, la enseñanza que podía tener esa persona concreta en Albacete. Lo cierto y verdad es que aquellas frases salieron. Me sorprendieron mucho cómo una persona puede hablar en lenguas extrañas. La parapsicología habla de este fenómeno y habla en estados alterados de conciencia. Es muy probable que este tema merezca un programa monográfico, pero hemos querido adelantarnos quizás porque ha surgido una noticia, Carmen, o nos ha llegado una información que creemos interesante y que además podemos contrastar de alguna forma. Uh-huh. Si no hubiéramos vivido lo que vivimos en su día, podríamos dudar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Un compañero de prensa nos ha facilitado una grabación que hemos podido comparar con una nuestra que hicimos en una sesión de exorcismo. Una sesión de exorcismo llevada a cabo por un sacerdote de la Iglesia Católica a pocos kilómetros de Madrid. Sí, es importante, Iker, porque no se trataba de ningún loco, ni ningún brujo, ni nada por el estilo. Era un sacerdote de la Iglesia Católica que en una capilla que está debajo de su iglesia, con todo apagado, tan solo iluminado a la escena por unas velas, estuvo durante 3 horas y media realizando un exorcismo a una chica de 19 años. Tú estabas allí, yo estaba allí. Había otro compañero psiquiatra, el doctor Gaona, buen amigo de este programa. Estuvimos 2 veces. Grabamos en julio, ahora hace casi un año, emitimos algunos trozos. Pero las sesiones han continuado y parece que los procesos han derivado hacia escenas más fuertes todavía. Carmen, ¿cuáles serían los procesos por los que la Iglesia española, sacerdotes católicos, no hablamos de curanderos, de gente extraña, hablamos de todo un proceso? ¿Cuáles son los síntomas que hacen que se tenga que intervenir, los más básicos, digamos? Hay varios signos que nos identifican la supuesta posesión demoníaca, entre ellos la que hemos comentado, la glosolalia o xenoglosia, que son lenguas extrañas, también el titanismo, es decir, una fuerza descomunal para la persona, ni para su tamaño ni para su complexión física, una fuerza pues que no sería la apropiada de esa persona. También hay algunos símbolos como el no poder entrar en una iglesia, todo le da asco, todo lo sagrado, todas las medallas, todos los cristos, todo aquello que tenga que ver con la iglesia y con Jesucristo. También hay algunos símbolos ya físicos, como son las dermografías, es decir, ¿dermografías? Escrituras, letras, números que salen en la piel. Nadie sabe cómo ni por qué, se reflejan de repente, como en el caso del verdadero exorcista. Al niño, a Robert Mannheim, le salieron en el abdomen varias palabras como infierno o salida. En la piel de aquel niño, delante de los sacerdotes que motivaron este caso perfectamente conocido, aparecieron unas palabras, como unas ampollas que formaban letras. Imaginaos la escena, amigos. Exit, salida, y hell, infierno. Para que nos ambientemos un poco, Carmen, aunque más ambientado es imposible, porque estábamos allí, repetimos, estos procesos de exorcismo por parte de la Iglesia han continuado. Uh-huh. Se habría llegado a la última fase, que es la xenoglosia. Además han continuado y con hoy en día los exorcistas oficiales
tienen que pasar por una criba, es decir, no todas aquellas personas que se crean poseídas van a ser exorcizadas. Un psiquiatra, un psicólogo tiene que evaluar la mente de esa persona, porque muchas veces puede tratarse de enfermedades mentales. Para descartar eso, siempre el sacerdote tiene que estar con un doctor. Y te voy a contar una cosa ahora mismo, que no es broma. Estoy mirando aquí al estudio 1, todo en penumbra, a don Carlos Nicolás, que menos mal que tiene luz. Me ha pasado una cosa muy curiosa. ¿Tú te acuerdas, y no es broma, amigos, si es que no estoy yo, no bromeo, ¿tú te acuerdas de lo que le ocurrió a Paloma Gómez Borrero? Uh-huh. Ella estaba preparando una entrevista con Corrado Balducci, uno de los exorcistas del Vaticano y de Roma, y estaba muy obsesionada. Entonces se metió a investigar el tema del diablo, empezó a ver viejos libros que impresionan, libros que abres y aparecen con figuras extrañas, con viejos grabados, y un cuervo negro entró dentro de su despacho. Un cuervo negro que empezó a pegarse contra las paredes y a dejarlas llenas de sangre. Un cuervo negro que rompió algunas de las páginas con sus garras y que se alejó. Es muy curioso porque yo, minutos antes, cuando los compañeros del informativo estaban dando las noticias, yo me he marchado solo al servicio, hay que decirlo así, a lavarme rápidamente las manos para entrar de nuevo en antena, tal y como ha sido. Y Carlos Nicolás, que viene hacia los pasillos. Bueno, he recorrido todo el pasillo, erais testigos, compañeros, Antonio Bravo, que también está por ahí. Y nada, me he metido en el baño. Es una casualidad, pero ya estábamos preparando este tema. Este tema siempre da casualidades. Yo no sé por qué, pero siempre da casualidades. Me he metido en el baño y por la ventana se ha metido una especie de insecto absolutamente extraño, un insecto normal y corriente, revoloteando de una forma atronadora justo cuando he entrado. Y es la única vez que he entrado en el servicio de la serie, estaba todo a oscuras. Entonces la sensación que he tenido ahí dentro, con ese revoloteo total, me he acordado inmediatamente, Carmen, de la historia de Paloma Gómez Borrero, y he dicho, igual es mejor no tratar este tema hoy. Pero ahí va. Nosotros vimos a esa chica encorvándose, sacando la barriga hacia afuera, doblando como una U su columna, con la boca completamente abierta y los ojos en blanco. Vais a escuchar a un sacerdote de la Iglesia Católica hablando con ella, y vais a escuchar lo que puede ser xenoglosia o glosolalia. Es duro, Yo afirmo que es duro, pero tenemos el compromiso siempre de informar a los oyentes. Habrá que comparar estas palabras, pasárselas a personas expertas en lenguas antiguas, arameo, quién sabe. Y seguiremos la investigación. Lo que queremos es que, como siempre, seáis los fieles de Milenio los primeros en escucharlo. ¿Vamos con ello, Carmen? Vamos con ello, Carlos. Atentos. En el nombre santísimo de Jesús, venga. Reza la salve. Reza la salve. En el nombre de Jesús, reza la salve. En el nombre de Jesús, reza la salve. Reza la salve en nombre de Jesús. En nombre santísimo de Jesús, reza la salve. Reza la salve. En el nombre de Jesús, hazlo. Hazlo en el nombre. Para que sirva de testimonio, para que haya gente. Venga. No lo puedes evitar. No lo puedes evitar. Venga. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marrey Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Parsifal desde Alcañiz, Teruel, nos dice: me ha parecido entender malnacido. Hay algunas palabras que sí que se entienden en español, como... Escalofrío que me ha dado. Sí, malnacido, incluso yo creo que dice en un momento dado zorro o algo así. Zorro, malnacido. Palabras siempre malsonantes contra el cura, ¿no?
que Otro será... amigo nos dice, soy Eduardo de Alicante. Yo tengo una prima que sufrió un exorcismo. Estaba poseída por una bruja de la Edad Media. Uf. Claro, es que entramos en lo ancestral y yo quiero que se me entienda, y sé que soy absolutamente pesado, pero quiero que se sepa que ni la cadena SER ni Milenio ni nuestros periodistas opinan de estos temas, los exponen, con documentos absolutamente exclusivos para que vosotros opinéis. Milenio no se queda fuera, entra en el misterio, lo investiga, como hacía Lardo Prats con los endemoniados, y lo expone, como hacían aquellas revistas antiguas, y luego cada uno piensa. Nosotros, yo no sé con qué quedarme. Probablemente pienso en que el cerebro es un mapa muy extraño, un mapa con áreas oscuras, áreas ignoradas, que ese mal o ese bien lo llevamos dentro, que podemos potenciarlo, minimizarlo. Me costaría creer mucho que ese demonio, si es que es algo y existe, y va con esas capas negras, con esas patas de cabra, como dicen en un pueblecito de Cuenca, persigue a los viandantes hasta que estos cierran la puerta y le oyen rascar. Bueno, esas leyendas en el fondo hablan del mal. Cuando escuchamos algo sentimos que ese mal está ahí. Pero puede ser la ignorancia, puede ser la incultura. ¿Se está haciendo bien con este exorcismo? ¿No estaría mejor esta chica con un psiquiatra? ¿O acaso el psiquiatra no puede comprenderla porque uno en lo más profundo cree que está endemoniado? El problema es terrible. Xenoglosia y glosolalia, otros hablan de esto. En Milenio lo escucháis. Alex desde Granada nos dice, totalmente increíble, tengo los pelos de punta, nunca mejor dicho, la realidad supera la ficción. Y por eso, Pura Realidad, Documentos 7640, sorteamos esos 3 libros que hablan de la verdadera historia del exorcista. Hay que decir que tu libro, Misterios de la Iglesia, Carmen, mucha gente no puede leer el primer capítulo. Me lo han dicho, porque está en la historia de Robin Mannheim. Yo no sé por qué me viene una imagen. Y además también, Iker, comento algunos otros exorcismos que se llevaron a cabo en España, algunos totalmente increíbles, como el de Zaragoza, donde una niña literalmente salió volando por encima de unos bancos en la iglesia. Antes de la Guerra Civil en Zaragoza, el exorcista era el padre Francisco de Paula Solá. Casos que están ahí, casos que nos hacen dudar, casos que en pleno siglo XXI, en el 2004, en la era de las comunicaciones, nos indican que hay algo más. Me ha dejado muy impresionado ese mensaje. Mi hermana tuvo un exorcismo, estaba poseída por una bruja del medievo. ¿Quién sabe que se mueven estas cosas? Sabemos que muchos exorcismos, como en el Albaicín, como en el caso de Almansa, acabaron con muerte. Se ha matado más en nombre del Dios Salvador para quitar a alguien el demonio del cuerpo que al revés. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Yo creo que el demonio tendrá muchas cosas que hacer antes que meterse en cuerpos de personas. Creerse endemoniado es como creerse maldecido. Solo existe, creo yo, en quien lo cree. Pero hay gente que lo cree y el fenómeno social está ahí. Y los micros de la SER tienen que estar ahí. Hay una segunda parte, ¿no, Carmen? Hay una segunda parte donde se escuchan también unos gritos terribles, porque son casi animalescos, que es otra de las características que tienen los endemoniados. Ajá, y me gustaría que profundizaras en eso, o sea, que se transforma la voz. Efectivamente. Cuando es una mujer puede ser el hombre. Es más, y el animal. Lo que hemos oído, hay algunos que son gruñidos, literalmente. A mí lo que más me asusta, sí. Parecen gruñidos, y luego pasa... Dice Carlos Nicolás que también, que está pálido. Y luego pasa directamente a los gritos, unos gritos incontrolados y terribles, histéricos en determinados casos. Lo escuchamos, era el sacerdote con la Biblia en las manos, aunque aparte de la Biblia se suele utilizar el Rituales Romanum, ¿no? Lo más lógico es que se utilice el Rituales Romanum, que es el texto que desde siempre ha utilizado la Iglesia para ir en contra de los demonios, porque hay pues varias frases que hacen que justamente vaya en contra de lo que es el mal. Hace que salga el demonio, sal demonio, que es como en la película del exorcista, aquello que recitan los sacerdotes, ese es el Rituales Romanum. Y es el que deben utilizar todos los sacerdotes que estén facultados por el obispo, porque tienen que tener el permiso del obispo de cada comunidad, de cada diócesis, y con ese texto es con el que la Iglesia, incluso el Papa, ha realizado exorcismos. 2 parece, ¿no? Juan Pablo II. 3. Madre mía, Carmen, yo no sé cómo te metes en estos temas porque es, de verdad, espeluznante, es espeluznante. Tienes incluso en la biblioteca algunos Rituales Romanum quemados, sí. Y en algunos se especifican los supuestos diálogos que tendría que haber entre un exorcista y lo que debería responder alguien que puede ser una persona de muy bajo nivel cultural si fuese de verdad el demonio. Y es que a veces ocurría, sin saber latín se respondía en perfecto latín. Yo quiero contaros una historia muy brevemente, una de esas historias que a mí también me ha marcado. El 20 de noviembre de 1999, no, del año 2000, era 20 de noviembre del año 2000, yo me dirigí a Barcelona para entrevistar al último exorcista español oficial,
que solo trabajaba como exorcista y que se llamaba Pedro Suñer. Recuerdo que se reponía la película El exorcista con el metraje completo, y recuerdo que me quedé helado cuando antes de ir a esa entrevista me enteré por la prensa que en el cine Urgell, nunca lo voy a olvidar, un anciano había aparecido muerto en la butaca al ver los títulos de crédito al acabar de ver la película. Le había fallado el corazón ante las nuevas imágenes de esa película del año 74, El exorcista. Me impresionó mucho porque estaba intentando entrevistar con una gestión de mucho tiempo a ese último exorcista. No voy a reproducir aquí la entrevista. En su día metimos algunos cortes el verano pasado. Creo que de las pocas veces que un exorcista oficial de la Iglesia del Obispado ha hablado para un programa. Y lo que más me impresionó es la pregunta que le hice, la respuesta a esa pregunta, que era cuál era el caso que a él más le había impresionado. Me habló de los años 70 y de una barriada muy popular de Barcelona, un nivel sociocultural muy bajo, y una niña de 9 años, si no recuerdo mal, que decían que estaba poseída por el demonio. La familia no entendía nada. Ella sudaba, se revolvía con movimientos bruscos entre las sábanas. Se le habían caído algunos dientes, era una cosa muy curiosa, tenía los dientes como troceados, se reía constantemente. Y el padre Solasi tuvo miedo en aquella ocasión, porque empezó a hablar en latín, en un latín perfecto, durante más de 7 minutos. Vamos a escuchar ese siguiente documento, Carmen, si te parece, que es otro elemento, digo yo, de esa enfermedad mental. Pero la última opinión, como siempre, la tenéis vosotros. Cuidado, si uno es cristiano, admitirá el demonio como dogma de fe. Yo no estoy diciendo ninguna barbaridad. Cada uno que piense lo que quiera. Desde el punto de vista yo me quedo con la psiquiatría, pero también soy lo suficientemente humilde para saber que la psiquiatría, la psicología, todo lo que tenga que ver con la mente, acaba en un umbral muy difícil de explicar. Hay unos límites muy difíciles de explicar donde hoy nos hemos metido de lleno. Escuchamos. Oblígales y Santísima Virgen, San Miguel, para que sirva a la veneración de la Virgen. En el nombre de Jesús, rézalo. Ya. Dios te salve, venga. Por la veneración de la con mucha más fe solo por esto. Lo van a escuchar. Tú lo sabes. No quiero. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Pues ya veréis que la semana que viene, creo que la semana que viene, viene la dramatización, no os olvidéis nunca, de un caso, El hombre del saco. Esta música que nos pone el señor Nicolás, que es Exonic, siempre desengrasa las dramatizaciones y creo que hoy es más necesaria que nunca. Bueno, pues muchísimos mensajes en ese 7640 y la verdad es que según las circunstancias en las que nos encontremos, porque aquí, bueno, estamos a oscuras, pero sabemos que tenemos a Carlos Nicolás, a más gente en la radio y por lo menos eso te tranquiliza. Claro, hay gente que está sola escuchando esto. Pero hay gente que nos dice, no os podéis imaginar lo que acongoja, voy a decirlo más políticamente suavemente, correcto, conducir por la autopista solo, a oscuras, escuchar esto y de reojo mirar el dial de la radio y ver el 666. O voy a ser más malo, y perdona al amigo conductor, o mirarle el asiento de atrás simplemente.
Antonio de Sevilla, estoy de vigilante en un olivar y veo sombras por todos los lados. Voy a volver a ser malo porque yo estoy gracioso. Espero que ninguna de esas sombras, mírale bien las piernas, no sean patas de cabra. Amigos que se creen que lo que estamos emitiendo es un fragmento de la película El Exorcista, Pues como nada, Jesús nada. de Madrid, que nos dice, ¿no podéis emitir la sesión de la que fuisteis testigos en lugar de un fragmento de la película? Es que no es un película, fragmento amigo. de la Es película. que es la sesión. Es la sesión de nuestro compañero, la última. Nosotros asistimos a 2, bien completas, bien terribles, emitimos esos trozos y hoy es la última o la más reciente de esas sesiones donde el caso ha ido a más. Lo que estás escuchando, querido amigo Jesús, es un sacerdote de la Iglesia Católica haciendo un exorcismo en España, en Madrid, aquí al lado, con una testigo de unos 20 años, absolutamente real. Soy taxista de Alicante y estaba comiendo. Casi no puedo terminar. José Luis de Madrid, lo siento, estoy solo de vigilancia y esto me supera. Se me va a salir el corazón y, por cierto, yo estoy a 33 kilómetros de Madrid, en Hoyo. No será por aquí, ¿verdad? Quédate tranquilo. Mucha gente que nos pregunta que da la sensación que la chica de la grabación habla al revés. Nos lo decía Gema de Logroño o Ismael. Pero es que a mí también me dio esa sensación y lo hemos probado, tanto Carlos Nicolás como yo, en los estudios hemos probado a oír la cinta al revés. Y no es que hable al revés, es otro idioma desconocido. También hay algunos amigos que nos dicen, como Josep desde Ceuta, que puede ser musulmán, que a él le suenan algunas palabras musulmanas. Qué interesante. Vamos a intentar a ver cómo podemos hacer para que esta grabación llegue, para que opinen sobre ella algunos especialistas. Y puede que sea un delirio, o puede que se aproxime, o que haya algunas palabras sueltas que solía ocurrir. Me estoy acordando ahora del caso de la niña Antonia Batista, que habló en latín con 3 meses en Villafranca de los Barros, así empezaba ya un libro mío, y que acabó siendo condenada junto a su madre. Un caso que fue motivo de un juicio, un caso cuyos documentos notariales aparecieron hace unos años cuando se cayó una pared del archivo de Villafranca. Qué aventuras, qué historias. Parezco el abuelo Cebolleta, ya lo sé, pero cada cosa se relaciona. Hay un porqué, está ahí, y con datos, y con documentos, y con sentencias incluso. Mariló desde Sevilla nos dice, trabajo sola en un edificio y eso es lo más escalofriante que he escuchado. No pienso moverme ni para ir al baño. Es la primera vez que tengo miedo con el programa. Estoy sola limpiando un bar. Aquí está todo cerrado. Hasta que no sea de día no pienso salir. Qué fuerte es esto, es espeluznante. Trabajo en una gasolinera, turno de noche, yo sola. ¿Esto es verdad? A mí me suena a enfermedad mental. Es verdad, y puede ser una enfermedad mental. Desde luego yo prefiero pensarlo. Soy Juan y será casualidad, pero justo cuando habéis puesto la grabación se ha parado un gato negro delante de mi cabina y se ha quedado mirándome. Así son las cosas, y así, como decía aquel periodista, se las hemos contado o intentado contar aproximándonos a este fenómeno. Habría mucho más y vamos a guardarnos algunos mensajes. Sobre todo me interesa más que el miedo, que está ahí, que lo sabemos, que impresiona, que es la genética, es increíble.
Tu turno. La definición tradicional que circunscribía las armas de destrucción masiva a las químicas, biológicas y nucleares es algo superado. En la actualidad existen tecnologías en diversas fases de desarrollo que pronto revolucionarán los conflictos bélicos tal y como los conocemos en la actualidad, introduciendo en el diccionario del terror vocablos como la bomba de rayos gamma. En la actualidad, los científicos militares estadounidenses se encuentran en las últimas fases del desarrollo de una espectacular arma que mata a través de la liberación de una gigantesca descarga de rayos gamma de alta energía. Esta nueva bomba, que tiene la ventaja de que, como la bomba de neutrones, produce una cantidad de contaminación muy baja en la zona donde se ha empleado, facilitando su potencial ocupación o colonización posterior, desdibuja lo que sería el límite entre las armas nucleares y las convencionales, y según diversos expertos en armamento consultados, podría suponer el inicio de una nueva carrera armamentística entre los Estados Unidos y otras naciones que no desean quedarse atrás. El pasado mes de mayo, el Congreso estadounidense dio su aprobación a un ambicioso plan de investigación, $6.300 millones, sobre armas nucleares tácticas, en especial las bombas antibúnker, diseñadas para destruir refugios subterráneos profundamente enterrados bajo cientos de metros de hormigón. También se ha priorizado el desarrollo y fabricación de las llamadas mininuques, pequeños artefactos nucleares con cabezas de menos de 5 kilotones. El sueño de los militares que siempre han buscado justificar el empleo de armas nucleares en el campo de batalla en lugar de tenerlas como simple reserva disuasiva. Por desgracia, y dentro de sus posibilidades, China, Rusia y otras potencias con capacidad nuclear no parece que vayan a quedarse atrás en estos desarrollos, y ya se rumorea la existencia de proyectos similares en diversas partes del mundo. Sin ir más lejos, el gasto militar ruso aumentó un 33% en el pasado año y parece que se va a multiplicar por una cifra similar en este. La bomba de rayos gamma es tan solo un ejemplo de la gran cantidad de nuevas tecnologías desarrolladas en los laboratorios militares y que se mantienen en secreto a pesar de que algunas de ellas tendrían aplicaciones en la vida civil que contribuirían decisivamente a salvar vidas e incrementar en gran medida el bienestar de la población. Son proyectos de los cuales los gobiernos niegan todo conocimiento, pero de los que seguiremos informando en las próximas semanas. Como siempre, aquí, en Milenio 3. Nacho Ares, y muchos preguntáis por nuevas secciones, pues le estoy dando vueltas la cabeza, Me gustaría que me propusierais, claro que sí, 7640, palabra milenio, está Carmen ya con todos los mensajes porque va a haber ese sorteo, ese libro impactante, Misterios de la Iglesia, Edad. Me gustaría mucho que me dijerais, empiezo el concurso ya, ¿qué secciones queréis para la nueva temporada de Milenio? Que estamos ya prácticamente en ella con todo lo del verano. Ideas, así como está Santi Camacho, así como está Nacho Ares, me gustaría que me contarais nuevas secciones. ¿Qué interés tenéis? ¿Qué temas? ¿Qué cosas? ¿Qué invitados? También os digo una buena noticia. Parece, no digo nada más, que dentro de no mucho tiempo vamos a montar un buen tinglado, una buena alerta de vigilancia de los cielos. Otros, como el viejo amigo Antonio José, les la llamaría alerta ovni. Todos muy preparados. Os queremos a todos de corresponsales. Una conexión con todas las partes del mundo. Todos los amigos de Milenio mirando al cielo. Una noche inolvidable. Bueno, vamos rápido con la biblioteca. Una noche como hoy tiene que haber libros. Más apropiado imposible. Miedo y literatura. Lo editó Edad Ensayo. Autor Luis Martínez de Mingo. Luis Martínez es doctor en filología. Había hecho varios estudios, pero es el primero, parece, en España, sobre conexión de miedo y literatura. Es muy interesante porque además podemos aprender muchísimo. Nos habla de la Inglaterra victoriana, de autores absolutamente conocidos que empezaron a hablar de espíritus. Nos hablan de cuando se puso en el siglo XVII y XVIII de moda la magia negra y había libros de ese tipo. Libros que desvelaban conjuros, historias, casos, crímenes. Nos hablan de la ciencia ficción en España
que tuvo el miedo como protagonista, nos hablan, cómo no, de los fenómenos paranormales, los fenómenos sobre todo relativos a las apariciones, al espiritismo, y cómo han influido en escritores importantes. Creo que es realmente importante también hacerse con este libro, leerlo y comprender que a veces donde leemos ficción hay mucha más realidad de lo que imaginamos. Miedo y literatura, Luis Martínez Domingo. Y rapidísimo tu libro, que me has traído un libro de esos que me dan un mal rollo, Carmen, de tu lado de la biblioteca, que es espantoso. Lo llevo en la cartera y es que daba hasta grima, era una cosa rara. Va a aparecer aquí la persona extraña entre los exorcismos. Literariamente sí. Bueno, son los temas que me gustan, ¿qué le vamos a hacer? Pues hoy traigo las larvas del ocultismo, estudio teórico y simbólico del ocultismo. El autor es John Billingbrook, es de la imprenta de Juan Puello y fue publicado en 1916. ¿Y ahí está el original? En el libro el autor nos habla de asuntos como la cábala y asegura que el principal fundamento de esta ciencia estriba en la interpretación de la Biblia y en el arte de hallar significaciones ocultas. O sea, ¿me hablas de 1916? Y ya gente hablando de códigos en la Biblia, qué curioso. También hace referencia a los signos y emblemas cabalísticos como el círculo mágico que sirve para resguardarnos de los ataques malignos o los talismanes. El autor dedica un capítulo a la magia blanca o teurgia, que trata de influencias celestes o benéficas, y también a la magia negra o goecia, que hace referencia a espíritus infernales o negros que divide en 6 tipos. Nada mejor para esta noche. Qué adecuado. Belcebú, que es el jefe de todos los demonios, Leonardo, el rey de los brujos, Niexca, al que se deben las inundaciones, naufragios y todos los accidentes que ocurren en la navegación, Gop, que promueve los hundimientos y los terremotos, Peralda, que hace que se produzcan huracanes, rayos y lluvias torrenciales, y Dijim, el señor infernal del fuego. Miedo y literatura, y el tuyo era Las larvas del ocultismo. Madre mía. Un libro que se puede conseguir, que ahora mismo sale de la imprenta, y otro que hace mucho que murió. O no, los libros nunca mueren, que salió de la imprenta, que dejó de venderse, pero que puede ser recuperado y que si lo veis merece la pena, claro que sí. Vamos a ir rápidamente con muchos de los mensajes. Estalla el 7640. Hay 3 ganadores que daremos en el último minuto. Y sobre todo, otra cosa, aparte de las secciones, de vuestra comunicación constante, preparaos porque dentro de poco, aparte de Alerta OVNI, aparte de temas de exorcismos, de un montón de cosas, especial Código Secreto de la Biblia. Estáis preguntando muchas cosas, sabéis que ya está el libro de David Zurdo, Código B, queremos tenerlo aquí, queremos tener todo lo que ha pasado con el código. Y bueno, interesante, con exorcistas, con psiquiatras, con psicólogos, con expertos en lenguas, podíamos penetrar en ese mundo de los lenguajes desconocidos. Un estudiante de psicología nos dice que lo que estamos oyendo no cree que lo pueda explicar la ciencia. Y vamos rápidamente con los ganadores. Anunciación de Logroño nos dice: no dormiré esta noche. Habéis logrado que mi marido se despierte con uno de esos gritos. José María, habéis logrado acongojarme. Me he metido en la garita con el perro y ya pueden robar que no salgo. Y Lucas nos dice: Carmen, me leeré con entusiasmo tu libro, pero el primer capítulo ni lo abro. El primer capítulo, que era la historia de Robbie Mannheim, el niño que fue investigado oficialmente y que dio origen a esa tremenda novela que luego fue película, de William Peter Blatty, El exorcista. Nos acordamos todos de esa imagen, ¿verdad? Llegando a la casa. Bueno, el viernes muchas más cosas. Milenio 3, por cierto, Ponferrada, muchas gracias por la acogida.